en la penumbra de un imperio donde las sombras guardan secretos que podrían derribar tronos, cada susurro cobra un peso mortal. La verdad se oculta tras pactos sellados con sangre y silencios que pesan más que cualquier palabra. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Era una de aquellas tardes sombrías en que Londres parece entregarse de buena gana al abrazo de la melancolía. La niebla, espesa como lana mojada, descendía con obstinación sobre los tejados de Baker Street, y el tintinear de las ruedas de los carruajes contra los adoquines resonaba amortiguado, como si el mundo entero murmurara a media voz. La lámpara de gas siseaba tenuemente en nuestra salita, y yo, tras una larga jornada en mi consulta, me hallaba sumido en la lectura de un tratado médico, cuya densidad rivalizaba con la bruma exterior. Frente a mí, en su butaca habitual, se encontraba Sherlock Holmes, inmóvil como una escultura helénica. No sostenía libro alguno, ni instrumento, ni siquiera su inseparable pipa. Se limitaba a mirar fijamente las llamas de la chimenea, con los dedos entrelazados y el rostro ensombrecido por una expresión que oscilaba entre el ensimismamiento y la inquietud. Conocía yo aquel silencio. No era fruto de la pereza ni del aburrimiento, sino del pensamiento. Holmes, en esos momentos, no se hallaba presente en nuestra salita londinense, sino en algún rincón remoto de su intelecto, revolviendo hipótesis y ordenando las piezas invisibles de un tablero que sólo él podía ver. «Watson», dijo de pronto, sin apartar los ojos del fuego, ¿ha notado usted cuán frecuentemente los días más grises traen consigo las misivas más imprevistas? La pregunta, por su aparente gratuidad, me sorprendió. Iba a replicar cuando un golpeteo seco y firme en la puerta de la planta baja anunció la llegada de algo, o de alguien, que rompería nuestro mutismo. Mrs. Hudson subió con la parsimonia que le era característica, portando en la mano una carta envuelta en un sobre de grueso pergamino. Lo dejó sobre la mesa entre nosotros sin decir palabra, y se retiró con una leve reverencia. Holmes lo tomó con sumo cuidado, lo giró entre sus dedos y dejó escapar una breve exhalación de interés. Aun antes de que se decidiera a romper el lacre, yo ya había reparado en el emblema estampado sobre la cera, un águila bicéfala coronada, emblema inequívoco del imperio austrohúngaro. «Curioso», musitó Holmes. «La diplomacia europea acostumbra a envolver sus secretos en terciopelo, pero este sello parece más bien una espada». Rompió el lacre con la punta de su cortaplumas, desplegó las hojas y comenzó a leer. Su ceño se frunció de inmediato, aunque no de desconcierto, sino de concentración. Mientras él absorbía cada línea, yo no pude evitar fijarme en la caligrafía fina y disciplinada, propia de quien ha pasado media vida entre archivos imperiales y despachos de embajada. ¿Se trata de una comunicación oficial?, pregunté, con creciente interés. «No exactamente», respondió Holmes, sin apartar la vista del papel. «Es más bien una súplica vestida de formalidad, y su autor, aunque cuidadoso, no ha podido evitar que la urgencia se deslice entre sus frases como un soplo helado». Al concluir la lectura, Holmes me tendió el documento con gesto grave. «Lea usted, Watson. A mi entender, esta carta no fue escrita con tinta, sino con un temblor contenido, y bajo ese temblor se esconde algo que huye de la luz. No me hicieron falta más que unas pocas líneas para reconocer la firma que cerraba aquella misiva. Doctor Emmerich Havelka, médico principal de la legación británica en Praga, y viejo camarada de mis años de formación en la escuela de cirugía. A pesar de que el tiempo y las geografías nos habían separado, su recuerdo permanecía en mí como el de un espíritu austero, dotado de una inteligencia meticulosa y una honestidad inquebrantable. En la carta, el doctor Havelka relataba, con el pudor característico de los hombres de ciencia,
el fallecimiento repentino de Sir Albert Wingrove, embajador de Su Majestad ante la corte imperial en Praga. El diplomático había caído, según el informe oficial, desde una terraza del Palacio Chernin durante una noche especialmente ventosa. Ningún testigo directo, ninguna señal de forcejeo, ningún clamor previo a la caída. Y, sin embargo, el tono del doctor. Havelka, sutilmente disonante, dejaba entrever su desconfianza. Me veo en la obligación moral, escribía, de compartir mis dudas con quien pueda comprenderlas sin alarmismo ni ingenuidad. Y si alguien puede descubrir lo que la evidencia calla, ese alguien es el señor Sherlock Holmes. Levanté la vista y vi que Holmes ya me observaba. No menciona crimen alguno, dije. Y sin embargo, le remuerde la conciencia, respondió él con serenidad. He aprendido, Watson, que cuando un médico duda de la muerte, es porque ha sentido que la vida ha sido apartada con mano deliberada. Se inclinó sobre el mapa de Europa que colgaba junto a la estantería, y con un dedo largo y firme señaló un punto exacto. Prepare sus cosas, partimos hacia Praga. La figura de Sir Albert Wingrove no me era del todo ajena. Recordaba su nombre vinculado a diversos nombramientos en la prensa oficial y en las columnas diplomáticas del Times. Había sido un hombre meticuloso, de modales fríos y reputación pulcra, cuya carrera se había labrado a golpe de informes inapelables y de lealtad incorruptible hacia el Foreign Office. Era, según los que mejor le conocieron, más un instrumento del Estado que un individuo con afectos o gestos propios. La idea de su cuerpo desplomado desde una altura imperial sobre el pavimento helado de Praga me resultaba por ello mismo profundamente disonante. ¿Una caída accidental?, pregunté, aún hojeando la carta del doctor. Havelka. ¿O una caída disfrazada? Holmes entrelazó sus dedos con parsimonia. Una caída, Watson, puede ser física, pero también moral. Lo que me intriga no es la muerte de Wingrove en sí, sino la forma en que esa muerte ha sido descrita con tanto cuidado y tan poco detalle. Volvió a leer un pasaje con mirada afilada. Ningún signo de violencia, sin embargo, la posición del cuerpo no correspondía exactamente al punto desde el cual se presume que cayó, murmuró. ¿Lo ve usted, Watson? Este médico no se atreve a gritar lo que su conciencia le exige susurrar. Me incliné hacia la carta. ¿Insinúa usted que pudo haber sido empujado? Insinuarlo sería quedarse corto. Esta carta no habla de una caída, habla de un derrumbe, y no solo del embajador, sino quizá de algo más. Observe esta sección, continuó Holmes extendiendo la misiva sobre el escritorio. La esposa del embajador ha solicitado se preserve absoluta discreción, alegando motivos de seguridad institucional. Y sin embargo, ¿qué puede temer una viuda reciente, más allá del escarnio o el escándalo? ¿Y si su temor no fuera personal? Aventuré. ¿Y si su silencio responde a intereses superiores? Holmes me dirigió una de sus miradas laterales, agudas y elípticas. Justamente, Watson. Esa palabra, institucional, es más reveladora que cualquier confesión. Es el disfraz preferido del miedo cuando lo viste el poder. Y detrás de esa prudencia diplomática, me atrevo a vislumbrar una danza más antigua, una pugna sin testigos, cuyas melodías solo pueden oírse si se afina el oído con intención filosófica. Se levantó y comenzó a pasearse con sus manos cruzadas a la espalda. Considere usted la situación geográfica de Praga, una joya en el corazón de Europa, bisagra entre imperios, cruce de lenguas y ambiciones. Añádase a eso un embajador británico con acceso a archivos históricos, un escultor restaurando zonas clausuradas del Palacio Chernin, y un médico que se atreve a escribirnos no para contarnos lo que ha visto, sino lo que teme que se esté ocultando. El caso, querido amigo, no será ni policial ni pasional, será político, y eso lo torna infinitamente más peligroso.
¿Cree usted que el motivo de la muerte radica en algún documento? Holmes se detuvo junto a la ventana, donde la niebla londinense persistía como si temiera retirarse. No me sorprendería si todo esto girara en torno a un papel, uno que no debió escribirse, o que jamás debió leerse. Sus palabras quedaron flotando en la estancia, como el aroma de un vino demasiado viejo para beberse, pero demasiado precioso para verterse al suelo. La decisión, como tantas veces, no fue anunciada con estridencia, sino con una frase escueta y final. «Prepare usted su maleta, Watson. Praga nos espera». No me sorprendió. Convivir con Sherlock Holmes implicaba aceptar que la vida podía verse interrumpida en cualquier instante por un telegrama, una sospecha o, como en este caso, una carta con el eco glacial de la muerte. Apenas tuve tiempo de dejar instrucciones a mi suplente en la consulta, mientras Holmes gestionaba con habitual eficacia las autorizaciones necesarias con el Foreign Office, cuyos engranajes, por misterioso que pareciera, giraban siempre con mayor presteza cuando su nombre figuraba en alguna solicitud. Durante el trayecto hacia el continente, noté que Holmes permanecía en un estado de recogimiento particular. Sus ojos no se desviaban hacia el paisaje, ni siquiera cuando el tren atravesaba las regiones nevadas de Suiza con su acostumbrado esplendor. Tomaba notas, corregía cifras, volvía a leer la carta del doctor. Abelca como si ésta escondiese, entre renglones, una clave invisible. «¿Qué busca usted con tanto ahínco?», pregunté al fin, incapaz de soportar el silencio. «No lo sé aún», respondió sin levantar la vista. «Pero si algo he aprendido, es que la verdad más profunda raramente se halla en lo explícito. El verdadero enigma, Watson, no es cómo cayó Wingrove, sino qué cayó con él». Guardó silencio unos minutos y luego añadió: «Quizá no estemos persiguiendo un crimen, sino el desliz de una estructura más vasta, un error en el ajedrez de las naciones, y cuando eso ocurre, el precio nunca lo paga quien mueve la pieza». El tren avanzaba, monótono y férreo, hacia las brumas de Europa Central, y con cada kilómetro que dejábamos atrás, sentía que nos acercábamos no solo al lugar de los hechos, sino al corazón mismo de un misterio que aún no tenía forma, pero sí un eco helado y creciente. Nuestra llegada a Praga tuvo lugar bajo una de esas mañanas que parecen esculpidas en cristal helado, donde incluso el aliento de los caballos se alza como columnas frágiles que no se atreven a disolverse. La ciudad, con sus torres agudas y tejados nevados, se nos reveló como un grabado barroco, detenido entre épocas, más contemplativo que vivo, más secreto que abierto. Desde el primer instante tuve la sensación inequívoca de que la capital bohemia no nos recibía, sino que nos toleraba. Holmes, envuelto en su abrigo largo y bufanda de lana gris, avanzaba con paso firme, sin permitirse distracción ante las filigranas arquitectónicas ni los reflejos dorados que brillaban en las cúpulas lejanamente visibles. Yo, en cambio, no podía evitar que el conjunto me produjera cierta impresión de solemnidad opresiva. Era como si las piedras mismas, oscuras por el tiempo y el hielo, contuviesen memorias no dichas. «¿Sabe usted, Watson?», dijo Holmes al detenerse junto al carruaje, «¿qué distingue a esta ciudad de otras capitales europeas?» «Su traza medieval intacta», respondí. «Su mezcla de influencias germánicas y eslavas, quizás». «También, pero sobre todo», añadió con esa media sonrisa que precedía a sus observaciones más incisivas, «que aquí los fantasmas no se esconden, son públicos, y a menudo están en funciones diplomáticas». Estas palabras me hicieron estremecer, más por el tono que por el contenido. Sentí de pronto que en Praga nada sería simple, y que el crimen que investigábamos podía ser apenas la silueta visible de una estructura mucho más vasta, cuyas raíces se hallaban no en la noche de la caída, sino en siglos de pactos sellados, cartas olvidadas y nombres enterrados en tinta.
El Palacio Chernin, sede de la Embajada Británica en Praga, se alzaba ante nosotros con una dignidad severa, cuyas dimensiones monumentales no mitigaban sino que acentuaban la sensación de que en su interior el tiempo se detenía no por respeto, sino por prevención. Sus muros, anchos como trincheras, hablaban de guerras políticas tanto como de celebraciones diplomáticas. Sus ventanas, altas y repetidas, miraban al mundo con la expresión vidriosa del que ha aprendido a no comprometerse con lo que ve. Fuimos recibidos por un funcionario de rostro tan inexpresivo como su voz. Nos condujo sin comentarios por una galería sombría hasta llegar al ala oeste, donde se encontraba la terraza desde la cual, según el parte oficial, había caído el embajador Wingrove. El lugar, elevado y expuesto, daba a un pequeño jardín rectangular, cuyas plantas, en esta época del año, no eran sino esqueletos vegetales cubiertos de escarcha. Holmes se detuvo junto a la barandilla de piedra, cuya altura alcanzaba la cintura de un hombre adulto. La examinó durante varios minutos sin hablar, pasando los dedos por las uniones de las losas, midiendo con la mirada la distancia entre los pilares ornamentales. Yo permanecí ligeramente detrás, contagiado por su silencio, como quien presencia una liturgia desconocida. ¿Y bien?, pregunté finalmente. Holmes no respondió de inmediato. Sacó una cinta métrica del bolsillo interior de su abrigo y procedió a tomar diversas medidas con la precisión de un topógrafo. Luego, tras unos segundos de inmovilidad, se volvió hacia mí. ¿Ve usted lo que falta, Watson? A simple vista, no. Exactamente. Lo que falta no es un objeto, es un rastro, o más bien, la ausencia selectiva de ciertos rastros. Sus ojos brillaban con aquella intensidad que anunciaba no una respuesta inmediata, sino la percepción de una grieta en la lógica que aún debía ensancharse. «Hay algo en este muro que ha escuchado más de lo que ha dicho», añadió en voz baja, «pero yo hablaré con él, a mi manera». Fue durante su inspección minuciosa del lado externo de la barandilla que Holmes descubrió aquello que, a ojos profanos, podría haber pasado desapercibido. En una de las esquinas, donde la piedra se curvaba levemente siguiendo la arquitectura barroca del conjunto, se hallaban unas marcas finas, apenas visibles bajo la capa superficial de escarcha, surcos paralelos como los que dejaría una cuerda fina o un objeto puntiagudo al arrastrarse con fuerza controlada. «¿Es esto natural?», pregunté, agachándome junto a él. «Nada en su patrón lo es», replicó Holmes. «Observe, son equidistantes y su profundidad decrece hacia el borde, como si el peso hubiera ido disminuyendo durante el desplazamiento. Eso nos indica que no fue una caída libre. ¿Una polea? O algo similar. Pero lo más revelador no es la marca en sí, sino su relación con las demás. Mire allí», señaló a la derecha. Un rastro de humedad sobre la piedra, como si algo hubiese sido limpiado deprisa, pero no del todo. Al oler la superficie, frunció el ceño. ¿Aceite? No, Watson. Cera. De vela. Y reciente. Me quedé pensativo. El informe oficial hablaba de una caída accidental, pero las marcas sugerían planificación, y el hecho de que alguien hubiera intentado borrar esos indicios sin éxito completo añadía una capa de premura, o de culpa. Holmes se incorporó, cruzó los brazos y contempló la terraza como un general que observa un campo de batalla tras la retirada del enemigo. Lo que estamos viendo aquí no es el desorden del azar, sino el eco de una voluntad, y como todo eco, añadió con voz baja pero firme, solo puede provenir de algo que habló primero. Nos fue concedido el privilegio de entrevistar a Lady Isolde Wingrove esa misma tarde, tras haberse anunciado nuestra presencia de manera diplomáticamente neutra. La viuda del embajador residía aún en una de las salas privadas del palacio, apartado del ala administrativa, donde se refugiaba, según nos informó un asistente, en el cumplimiento de su duelo,
que ella prefiere vivir sin excesos emocionales. Su figura, cuando por fin hizo acto de presencia, confirmó aquella descripción con más precisión que cualquier informe. Era esbelta, pálida sin llegar a lo enfermizo, vestida con una sobriedad inglesa atenuada por un pañuelo bohemio anudado al cuello. Su voz era suave, deliberadamente medida, y su mirada, aunque directa, parecía observar no tanto lo que tenía delante como aquello que deseaba ocultar. «El señor Holmes, supongo», dijo con una inclinación leve. «Le agradezco que haya respondido a la carta del doctor Havelka, aunque no puedo imaginar qué utilidad pueda tener su visita en una tragedia tan irreversible». «Mi utilidad no reside en revertir lo sucedido, Lady Wingrove, sino en comprenderlo», respondió Holmes con esa cortesía que ocultaba la tensión de su lógica aguda. Ella asintió, como quien concede un permiso sin entusiasmo. Durante la conversación que siguió, y que se desarrolló en un tono donde las palabras parecían deslizarse sobre una superficie pulida sin adherirse del todo a ningún sentido profundo, emergió por fin una afirmación digna de atención. La noche anterior a la muerte de su esposo, había desaparecido un sobre lacrado de su escritorio privado. «¿Y su contenido?», preguntó Holmes con voz neutra. «Una carta, antigua, en latín. Mi esposo estaba obsesionado con ella, pero no sé más. La buscó con inquietud inusual, y pocas horas después ocurrió lo que ocurrió». La dama desvió la mirada hacia el ventanal. Aquel gesto, leve, casi imperceptible, no hizo más que confirmar lo que ya intuíamos, que detrás de su luto disciplinado había algo que no podía nombrar, o que no debía. Fue a la mañana siguiente, tras una noche de niebla y silencio espeso, que conocimos a Ilona, la doncella personal de Lady Isolde. A diferencia de su señora, Ilona era una joven bohemia de mirada intensa y nervios visibles, cuyo acento conservaba una musicalidad áspera que la hacía aún más singular entre los pasillos silenciosos del palacio. A regañadientes, y con evidente temor de hablar sin autorización, accedió a respondernos cuando Holmes se presentó ante ella no como investigador, sino como hombre que ayuda a quienes temen lo inexplicable. «¿Inexplicable?», repitió ella, apretando el crucifijo que colgaba de su cuello. «¿Eso es lo que ustedes llaman a lo que sucede cuando se apagan las lámparas? Lo que sucede con la luz apagada es, precisamente, lo que más me interesa», respondió Holmes con serenidad. Entonces Ilona habló. Lo hizo con frases cortas, entrecortadas, como si cada palabra pronunciada desatara un castigo invisible. Habló de susurros a medianoche que no provenían de garganta humana, de pasos en la galería cuando todos dormían, de la sensación, más que la visión, de alguien o algo que atravesaba las estancias sin dejar sombra. Y, con voz más baja aún, dijo haber escuchado al embajador discutir solo en la biblioteca, en una lengua que ella no comprendía. «¿Una lengua antigua?», preguntó Holmes. «No sé, señor. Sonaba a misa, pero sin fe». La muchacha guardó silencio de nuevo, y, tras mirar hacia el espejo ovalado del vestíbulo, donde ella misma se negaba a reflejarse al anochecer, murmuró una frase que no olvidé. «Aquí hay cosas que no quieren ser vistas, y cuando uno las ve, ellas también lo miran». Holmes no respondió, pero su mirada, por un instante, pareció fijarse no en Ilona, sino en el espejo. Entre los personajes que componían el curioso microcosmos del Palacio Chernin, destacaba una figura que parecía emerger directamente de una novela gótica: el mayordomo, de nombre Yaroslav, hombre de edad indeterminada, espalda recta y expresión impenetrable. Era sordomudo de nacimiento, según nos informaron, pero poseía una capacidad de observación y una economía de movimientos que lo hacían infinitamente más elocuente que muchos con voz plena. A petición de Holmes, se organizó un breve encuentro en una sala anexa, en presencia de un joven intérprete en lenguaje de señas. Desde el principio, quedó claro que Yaroslav
No era ajeno a las tensiones de la casa, aunque no parecía dispuesto a interpretar lo que había visto a la luz del escándalo. Holmes, lejos de presionarlo, adoptó un tono peculiarmente respetuoso, como si dialogara no con un sirviente, sino con un custodio de secretos antiguos. «No necesito juicios», dijo Holmes al intérprete. «Solo hechos. Pregúntele qué vio la noche en cuestión». La respuesta tardó en llegar. Yaroslav parecía deliberar consigo mismo antes de mover sus manos. Luego, con gestos lentos y claros, fue construyendo un relato silencioso, como quien saca un pergamino cuidadosamente escondido. Había visto, dijo, una figura cruzar el pasillo superior cerca de la medianoche. No era el embajador, pues éste había descendido momentos antes hacia la biblioteca. La figura era más delgada, más ágil, y vestía oscuro. Llevaba algo bajo el brazo, papeles, tal vez, y desapareció hacia la terraza. No oyó gritos ni pasos de retorno. Luego añadió un detalle que sorprendió incluso a Holmes: el bastón del embajador, objeto que luego apareció junto al banco del jardín, había sido colocado allí antes de que el cuerpo cayera. «¿Estás seguro?», el mayordomo afirmó con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Un objeto puede caer», comentó Holmes en voz baja, «pero no puede acomodarse solo. Esa colocación exige intención y presencia previa». Al abandonar la sala, Holmes guardó silencio, pero mientras descendíamos la escalera, murmuró: «Si este hombre no oye, es precisamente porque escucha de otro modo. Y lo que ha visto, Watson, es quizás lo único que el resto finge no haber visto jamás: la biblioteca del embajador Wingrove, a la que se nos permitió el acceso tras una sutil recomendación de Holmes al secretario interino, no era ni vasta ni monumental, pero poseía el aura pesada de un recinto donde se habían pensado decisiones que no eran meras opiniones, sino actos latentes. La estancia desprendía un aroma compuesto de cuero envejecido, papel antiguo y una nota más reciente, más insistente, que Holmes detectó incluso antes de cruzar el umbral. «Hay un perfume residual en esta habitación, Watson», dijo en voz baja mientras cerraba la puerta tras de sí. «Y no es precisamente de los que se asocian al duelo». Me detuve junto al escritorio de roble, donde los papeles estaban dispuestos con un orden demasiado exacto como para ser espontáneo. En la alfombra, cerca de la butaca central, yacían aún algunos fragmentos de cristal, minúsculos pero evidentes. Holmes se inclinó sobre ellos con cautela, y yo no tardé en advertir que algo había sido derramado allí. «¿Vino?», pregunté. «Sí, pero no cualquier vino», replicó él tras mojar brevemente su guante en una gota reseca aún adherida a una esquirla. «Es más oscuro que el que se sirvió oficialmente, y tiene una nota resinosa muy peculiar». El mayordomo había asegurado que el embajador se encontraba solo en esta habitación aquella noche. Sin embargo, la copa rota, el derrame sin limpiar y un leve cambio en la disposición de los libros, uno de ellos claramente desplazado en el estante superior, sugerían una visita inesperada, o, al menos, no reconocida. «Las bibliotecas», dijo Holmes mientras recorría con los dedos los lomos de varios volúmenes, «no son solamente lugares de lectura, Watson, son también templos de poder discreto. Y como todo templo, tiene ritos que se celebran en silencio, y con vino de procedencia privada». Holmes recogió cuidadosamente varios fragmentos del vaso roto y los dispuso sobre una hoja en blanco del escritorio, como un arqueólogo que reconstruye una copa ceremonial de otro siglo. Uno de los trozos conservaba parte de la base. Era cristal tallado, de factura extranjera, con un grabado en forma de espiral entrelazada que no coincidía con el resto de la cristalería visible en la estancia. Tras observarlo durante largo rato, Holmes lo acercó a la luz tenue que se filtraba por los visillos. «Este patrón es caucásico», murmuró. «He visto algo similar en Kutaisi, en una colección privada. No es de la vajilla oficial británica,
ni del protocolo de esta residencia. ¿Sugiere usted que fue traído por un visitante? Sugiero, Watson, que esta copa no estaba destinada a la mano de un diplomático inglés, sino a quien la ofreció. ¿Y el vino que contenía?, prosiguió, observando el sedimento seco en el borde, es de los que no se venden en Bohemia. Me aproximé. ¿Reconoce su procedencia? Hay una variedad tinta que se cultiva en Georgia, cerca del Mar Negro. Sus taninos dejan un residuo casi púrpura, y su sabor es áspero, especiado, difícil de falsificar. Esta mancha proviene de ese tipo de vino. Holmes volvió a colocar los fragmentos sobre la mesa y se volvió hacia mí con una expresión pensativa. Esto no es un detalle menor, es una firma, no en tinta, sino en aroma y origen. Y cuando alguien firma con lo que bebe, rara vez lo hace por accidente. Fue en la cocina del palacio donde, bajo la excusa de solicitar una taza de té, y no sin cierta resistencia por parte del personal, Holmes entabló conversación con uno de los mozos de servicio, un joven de rostro pálido y maneras inquietas que hablaba un inglés quebrado, pero suficiente para nuestras necesidades. Su nombre era Antonin, y no llevaba más de 6 meses trabajando en la residencia. ¿Estuvo usted presente la noche en que murió el embajador?, inquirió Holmes con una cortesía medida. El joven asintió. Estuve hasta medianoche, señor, preparando las copas para la recepción, pero fue breve. ¿Recuerda a los invitados? El joven dudó. Sus ojos se deslizaron hacia la puerta, como si temiera que sus palabras pudieran rebotar en las paredes. Recuerdo a 3 miembros del cuerpo diplomático, uno del consulado francés, otro alemán y un varón austriaco. Pero hubo otro. Holmes no lo interrumpió. Su silencio era de esos que invitan a continuar, más que a detenerse. Llegó tarde, muy tarde. No entró por la puerta principal. Lo acompañaba un hombre con sombrero ruso. Nadie lo anunció, y no se quedó mucho. ¿Podría describirlo? Delgado, voz grave. Vestía de negro, con guantes. Alguien lo llamó Orlov. Holmes cerró los ojos por un instante, como quien recibe una confirmación largamente esperada. Alexei Orlov, murmuró. Agregado especial del consulado ruso. Oficiosamente un diplomático. Oficiosamente muchas otras cosas. Se volvió hacia mí con gravedad. Conocí su nombre en San Petersburgo, Watson. Es hombre de presencias escasas y consecuencias abundantes. Donde Orlov aparece, no suele haber coincidencias, solo propósitos ocultos. Y en aquel instante supe, por la expresión del rostro de Holmes, que la copa rota y el vino caucásico no eran ya simples residuos de una velada confusa, sino fragmentos de una intención cuidadosamente diseñada, cuyo autor había firmado su entrada en la sombra, y no en el registro oficial. Los salones de Londres, que tanto he frecuentado en mis años como médico y hombre del mundo, resguardan susurros con la misma diligencia que sus nobles moradores custodian sus secretos. Fue precisamente allí donde el nombre de Alexei Orlov resonaba con una carga oscura, envuelta en una discreción que rozaba el silencio conspirativo. Diplomático de fachada impecable, Orlov estaba envuelto en rumores de chantajes, sobornos y maniobras encubiertas entre las cortes europeas. Mientras Holmes repasaba las informaciones recabadas, vinculaba cada uno de esos murmullos con las circunstancias que rodeaban la muerte de Wingrove. La presencia no anunciada de Orlov en la última velada y la copa rota con vino caucásico, ausente de los registros oficiales, eran piezas de un rompecabezas que hablaba de tráfico de influencias y amenazas no declaradas. «Es fácil, Watson», me dijo Holmes con su voz medida, «olvidar que la diplomacia es a menudo un escenario donde se juega a medias verdades y sombras. Orlov no viene a ofrecer su mano, sino su guante de hierro bajo la mesa». El rostro de Holmes se tornó grave, consciente de que en aquella red de silencios y chantajes, la muerte del embajador no era sino un símbolo, el eco fatal de un pulso donde los hombres se mueven como piezas invisibles, y donde el silencio
es a menudo más elocuente que cualquier grito. Gracias a una gestión discreta, Holmes obtuvo acceso al diario personal de Sir Albert Wingrove, un volumen de cuero curtido y lomo agrietado que parecía cargar sobre sus páginas el peso de confidencias demasiado pesadas para ser pronunciadas en voz alta. Mientras yo sostenía el cuaderno, sentí que lo que allí se contenía podría transformar la nebulosa de la muerte en una estructura tangible de intenciones y miedos. Holmes se sentó frente a mí y comenzó a hojear las páginas con la delicadeza de un arqueólogo que explora inscripciones secretas. Encontró pronto notas cifradas, anotaciones al margen y una frase recurrente que captó nuestra atención. La firma en la sombra no perdona errores. Este es sin duda un código, murmuró Holmes. Un recordatorio quizás de que ciertas alianzas no se sellan con tinta, sino con compromiso y vigilancia perpetua. Leímos juntos, intentando descifrar el entramado. La carta que había desaparecido esa misma noche, según Lady Isolde, no era un documento común, sino un relicario de pactos oscuros y pactos sellados en sangre entre nobles de Inglaterra y la casa de los Habsburgo. Un vestigio que, si caía en manos equivocadas, podía desencadenar consecuencias que iban más allá de la vida individual. «Vea usted, Watson», continuó Holmes, «Wingrove no era solo un diplomático, era un custodio, y cada paso en esta investigación revela que su muerte no es un accidente, sino la consecuencia de un fallo en esa custodia». El diario se cerró con un suspiro, pero entre sus páginas quedaban ecos y sombras que apenas comenzábamos a entender. En el silencio compartido de nuestra estancia, Holmes se permitió una reflexión más íntima, propia de esas ocasiones en que el velo de lo evidente se levanta lo justo para mostrar que el verdadero enigma reside en lo callado, en lo que no se dice. «Watson», dijo con voz grave, «en esta trama no busquemos solo lo que se escribe, sino lo que se omite. La amenaza invisible tiene más poder que el puño abierto, porque lo no dicho se convierte en una sombra que acecha la verdad, la condiciona, la aprisiona». Le observé, intrigado. En diplomacia, como en el crimen, las palabras son instrumentos de doble filo. La carta que desapareció, la copa de vino ajeno, la llegada no anunciada. Todo es parte de un guión donde la violencia directa sería demasiado burda. Holmes se reclinó, sus ojos perdidos en el vacío. Es el silencio el que mató a Wingrove, o mejor dicho, el miedo a lo que ese silencio resguardaba. Es por eso que cada detalle insignificante cobra vida, y por eso debemos estar atentos a los susurros que no llegan a ser susurros, a los gestos que no se hacen pero se sienten. Nuestra conversación quedó suspendida en esa meditación profunda, con la certeza de que el siguiente paso de la investigación exigiría descifrar no solo los hechos, sino también la voluntad oculta que movía cada pieza. En nuestra búsqueda por esclarecer las circunstancias que rodearon la trágica muerte del embajador Wingrove, Holmes se dirigió hacia una sección olvidada de la biblioteca, donde reposaban volúmenes y documentos que parecían haberse preservado por mero descuido, como reliquias de un tiempo pasado que se resiste a ser olvidado. Allí, entre mapas y planos, encontró un grabado antiguo, una litografía que representaba la estructura original del Palacio Chernin, tal como había sido diseñado siglos atrás. Con minuciosa atención, Holmes estudió aquella representación gráfica, deteniéndose en una cornisa que ya no existía en la actualidad, pero que en su tiempo había servido como balcón secundario. Observó el ángulo de caída que una persona podría experimentar si se precipitase desde ese punto concreto, y trazó líneas imaginarias con el dedo, midiendo mentalmente distancias y posibles trayectorias. «Este grabado, Watson», dijo, «es una cápsula del tiempo, una ventana hacia una verdad que ha sido cubierta por el progreso arquitectónico y el olvido.
Si la caída del embajador ocurrió desde esta cornisa ahora desaparecida, la posición del cuerpo y la distancia desde la base deberían ajustarse a parámetros muy específicos. Sin embargo, al comparar las medidas del grabado con los informes oficiales y las observaciones en el terreno, Holmes comenzó a notar incongruencias que indicaban que el relato de una simple caída voluntaria o accidental no se sostenía ante el análisis riguroso. A menudo, el tiempo y la memoria son los mejores aliados del ocultamiento, Watson, pero también pueden ser enemigos acérrimos cuando la verdad debe salir a la luz, reflexionó Holmes con la precisión y gravedad que le eran habituales. Lo que este grabado revela es la primera grieta en la fachada de la versión oficial. Una de las observaciones que más desconcertaron a Watson y a mí fue el hallazgo del bastón del embajador, cuidadosamente apoyado contra un banco del jardín inferior, mucho antes de que el cuerpo hubiera tocado el suelo, según los testigos. Esta circunstancia, por sí sola, desafiaba toda lógica, pues resultaba imposible que el objeto hubiera llegado antes que su dueño sin intervención humana. Esto, Watson, es un indicio contundente, declaró Holmes con voz firme. El bastón no cayó con Wingrove, sino que fue colocado. Esto significa que alguien estuvo en el lugar antes que el embajador y preparó la escena para simular una caída accidental. Mi sorpresa se reflejó en mis palabras. ¿Está usted sugiriendo, Holmes, que la muerte fue un acto deliberado, un homicidio calculado para parecer accidente? Él asintió lentamente. Más que sugerirlo, puedo afirmarlo con la evidencia en la mano. El escenario ha sido manipulado para ocultar la verdad. El bastón, símbolo de la autoridad y la dignidad del embajador, ha sido empleado como una pieza en este intrincado rompecabezas de engaños. Holmes prosiguió analizando las implicaciones de este hallazgo, y ya comenzaba a elaborar una teoría que comprometía a personajes y elementos que antes parecían secundarios. Comprendí entonces que estábamos enfrentándonos a un crimen que exigía ser entendido no solo en sus hechos, sino en sus silencios y sombras. De regreso a la terraza, Holmes no tardó en desplegar un conjunto de instrumentos de medición, con los que procedió a examinar con extrema precisión las dimensiones y características del lugar desde donde se habría precipitado el embajador. Sus cálculos no tardaron en revelar una verdad inquietante. La posición en la que fue encontrado el cuerpo no podía derivar de una caída libre ni voluntaria. «Mire usted, Watson», comentó, señalando con un compás y una regla imaginaria. «El ángulo de caída y la distancia del impacto revelan que el cuerpo fue impulsado con una fuerza y dirección que contradicen cualquier intento de suicidio o accidente». Holmes continuó su análisis meticuloso, observando incluso los posibles puntos de apoyo para cuerdas o mecanismos que pudieran haber servido para manipular la trayectoria del embajador. Lo que tenemos aquí no es un destino impuesto por la casualidad, sino un diseño concebido con intención y precisión, afirmó. La lógica no permite otra conclusión. Su mirada, al alzarse, me hizo sentir la gravedad de lo que descubríamos. El accidente era un teatro cuidadosamente montado, y nosotros apenas comenzábamos a levantar el telón. Una figura poco común emergió en nuestra investigación. Václav Zeleny, un escultor bohemio contratado para restaurar una parte olvidada y clausurada del Palacio Chernin, aquella que lindaba con el sitio exacto desde donde, según la versión oficial, Sir Albert Wingrove había caído. Zeleny era un hombre de porte sencillo y maneras reservadas, que parecía encarnar en su persona la confluencia de tradición y misterio de la ciudad misma. Cuando le abordamos, no mostró sorpresa ante nuestras preguntas, sino un aire de cansancio profundo, como si llevara consigo el peso de secretos demasiado antiguos. Con voz medida, explicó que había trabajado en un proyecto especialmente reservado para restaurar un bajorrelieve que permanecía oculto tras una pared herméticamente sellada, cuyo acceso se hallaba precisamente en el ala oeste del palacio.
Holmes, siempre atento, percibió en sus palabras un doble sentido, y fue tras una conversación en clave simbólica que Václav mencionó sin nombrarlo, directamente a un código heráldico grabado en la piedra, un símbolo que, según sus indicaciones, parecía coincidir con la misteriosa firma en la sombra, mencionada en los documentos del embajador. Aquella revelación resultó ser una pieza esencial que apuntaba a una conexión más profunda y oculta entre la arquitectura del palacio y los secretos que albergaba. No era solo un muro de piedra lo que Cellini ayudaba a restaurar, sino un umbral hacia verdades que habían permanecido selladas, quizás con la esperanza de nunca ser desenterradas. A medida que avanzaba la conversación, Václav nos condujo a describir con mayor detalle aquel bajorrelieve que había pasado inadvertido a los ojos de muchos, pero que para él poseía un significado casi sagrado. Los símbolos heráldicos que decoraban la piedra eran complejos, entrelazados y cargados de historia, reflejo de alianzas y pactos antiguos que desafiaban la memoria de los hombres. Entre ellos, uno resaltaba especialmente una figura oscura y sinuosa que se asemejaba a una sombra alargada, una marca que correspondía a la críptica firma en la sombra de la que hablaban las notas cifradas en el diario del embajador. La presencia de este símbolo parecía indicar que aquel muro no solo contenía arte, sino un mensaje oculto, una advertencia tal vez dirigida a quienes tuvieran la facultad de comprenderlo. Holmes, con el ceño ligeramente fruncido, planteó la hipótesis de que la restauración misma podía haber servido como una cortina de humo, permitiendo que movimientos discretos se realizaran bajo la apariencia de un trabajo meramente artístico. La firma en la sombra, reflexionó Holmes, es un recordatorio de que hay pactos que no se plasman en documentos públicos, sino en gestos que solo los iniciados pueden reconocer. Si el embajador estaba en posesión de tales secretos, su muerte podría ser mucho más que una simple caída. El escultor guardó silencio, pero su expresión no necesitó palabras para comunicar que la verdad sobre aquel símbolo era un enigma que muchos preferirían dejar sin resolver. Holmes insistió en inspeccionar personalmente la zona en restauración, especialmente el área donde el yeso fresco se extendía aún sin secar del todo. Fue allí donde descubrió huellas recientes marcadas con precisión, pero que no pertenecían al embajador ni a ningún miembro del personal oficial. Las pisadas eran ágiles y deliberadas, claras evidencias de que alguien había transitado con cautela por aquel corredor oculto. Holmes examinó la profundidad, la dirección y la distribución de las huellas, deduciendo que pertenecían a una persona que conocía perfectamente el terreno y se movía sin vacilación. Un visitante clandestino, quizás un cómplice o incluso el mismo autor del crimen, murmuró Holmes. El descubrimiento añadía una nueva capa de complejidad al caso, la certeza de que en aquel palacio los muros no solo guardaban secretos, sino que eran testigos mudos de pasos calculados y presencias ocultas. En el transcurso de nuestra investigación, Holmes y yo nos vimos conducidos a una antigua biblioteca monástica, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, custodiando secretos celosamente guardados entre sus estantes, repletos de manuscritos polvorientos y códices olvidados. La atmósfera, cargada del aroma inconfundible del papel viejo y la madera envejecida, nos recibió con un silencio reverente, propio de aquellos templos dedicados al saber y a la memoria. Nos fue presentada una anciana erudita, cuyos años y sabiduría se reflejaban en sus ojos vivaces y en la cadencia pausada de su voz. Con gesto respetuoso y cierta melancolía, ella nos habló de un manuscrito que había obsesionado a Sir Albert Wingrove durante los últimos meses de su vida. Un documento antiguo, cuya existencia había permanecido oculta a la mayoría y cuyo contenido era capaz de alterar no solo la historia, sino la estabilidad de dinastías y pactos. El embajador, nos explicó,
se dedicó a traducir con esmero una carta en latín que databa del siglo XVII, encontrada en los archivos imperiales. Esta carta, hasta ahora inédita para la mayoría, contenía pactos secretos entre la nobleza inglesa y la Casa de Habsburgo. Holmes escuchaba con atención, sus ojos entrecerrados como si intentaran descifrar no solo las palabras, sino la intención y el peso que esas letras podían tener en la realidad que nos circundaba. Esta carta, prosiguió la anciana, era para Wingrove más que un simple documento. Era una llave para entender acuerdos sellados en sangre, condenados al olvido por temor y conveniencia. La revelación nos dejó sumidos en un silencio cargado de presagios, conscientes de que estábamos acercándonos a una verdad cuya sombra se extendía mucho más allá del fatídico día en Praga. La bibliotecaria continuó su relato, ahora envolviéndonos en la compleja trama de alianzas y traiciones que había marcado la historia europea y que se ocultaba en aquella carta desaparecida. Nos narró cómo, siglos atrás, una alianza secreta había sido sellada entre las casas nobles de Inglaterra y los Habsburgo, un pacto que trascendía lo político para arraigarse en lazos de sangre y juramentos solemnes. Los documentos hablan de un juramento, explicó, un pacto sellado no solo con palabras, sino con un compromiso ritual, una promesa atada a la lealtad eterna entre las dos casas, y marcado con sangre para demostrar la gravedad del compromiso. Según nos dijo, esta alianza fue condenada al olvido debido a las turbulencias políticas y las guerras que siguieron, y el conocimiento de su existencia fue relegado a un círculo cerrado de guardianes encargados de preservar el equilibrio entre los imperios. Holmes, atento a cada detalle, manifestó con calma su interés por comprender hasta qué punto ese juramento podía haber influido en las decisiones y acciones contemporáneas, especialmente en la persona de Wingrove. Estos pactos, Watson, comentó, no son meras reliquias del pasado. Son los hilos invisibles que mueven la diplomacia y la lealtad hoy en día, y pueden ser motivo suficiente para que alguien arriesgue la vida. Mientras escuchábamos, comprendíamos que aquel documento no era solo un vestigio histórico, sino un elemento central en el juego de poder y secretos que envolvía la misteriosa muerte del embajador. Nuestro acceso a la biblioteca nos permitió examinar una copia parcial y dañada del documento en cuestión. Holmes observó con sumo cuidado la caligrafía, el tipo de tinta y la textura del pergamino. No tardó en descubrir que lo que teníamos ante nosotros no era el original, sino una falsificación aún reciente, cuyo olor a ceniza y quemado era perceptible, como si hubiera sido extraído del fuego no mucho tiempo atrás. Este manuscrito, afirmó Holmes tocando el pergamino con sus dedos enguantados, intenta imitar el latín eclesiástico del siglo XVII, pero carece de la autenticidad en el trazo y en la fluidez de la tinta que solo la antigüedad puede conferir. La falsificación no solo traicionaba el contenido, sino también la intención, ocultar el verdadero mensaje, desviar la atención y sembrar la duda. ¿Quién tendría interés en sustituir la carta original por esta copia quemada?, pregunté. Alguien que teme la revelación, respondió Holmes. Alguien que sabe que el contenido verdadero podría desencadenar consecuencias mucho más graves que una simple polémica diplomática. Mientras discutíamos la naturaleza de la falsificación, una nueva pregunta surgió entre nosotros. ¿Quién había tenido acceso para alterar de manera tan precisa un documento de tanto valor? Y sobre todo, ¿qué secretos contenía esa firma en la sombra, mencionada en las notas del embajador, que parecía el eje oculto de todo el misterio? Con el aroma de la tinta quemada todavía impregnando el aire, nos preparábamos para adentrarnos en los laberintos donde lo escrito y lo oculto se entrelazaban, prometiendo que las sombras de aquel secreto serían más largas y profundas de lo que jamás habíamos imaginado. Nuestra llegada inesperada a las estancias privadas de Lady Isolde de Wingrove
fue recibida con una mezcla palpable de sorpresa y resignación contenida. La viuda, lejos de la imponente figura que uno podría imaginar en una mujer de alta alcurnia, parecía pequeña y agotada, como si el peso de la pérdida y el secreto la hubiera consumido en silencio. La encontré junto a un brasero, donde un fragmento calcinado aún exhalaba un hilo tenue de humo. Holmes, siempre perspicaz, no tardó en notar que aquello no era simplemente un resto de papel ardiendo, sino la evidencia tangible de un intento deliberado de destruir un documento. Sin embargo, lo que reposaba entre las cenizas no correspondía a la carta original, sino a una imitación burdamente calcinada, un señuelo destinado a desviar la atención. Lady Isolde, consciente del escrutinio, admitió con voz apenas audible que la falsificación había sido su intento desesperado por proteger algo mucho más valioso. Un acto de traición o de protección no estaba claro aún, pero su gesto evidenciaba un conocimiento profundo y doloroso. «No fue robada», dijo, con un suspiro. «Fue intercambiada, y la verdadera carta aún puede estar oculta, salvaguardada de ojos indiscretos». Sus palabras dejaban entrever la existencia de un juego mayor, una red invisible de silencios y engaños que ponían en riesgo no solo su honor, sino el equilibrio mismo de relaciones que trascendían lo personal. Al ponderar la revelación de Lady Isolde, Holmes expuso su teoría con la lógica implacable que le es característica. Para él, la carta original jamás fue robada por la codicia o la simple curiosidad, sino que fue cuidadosamente intercambiada con una falsificación para impedir que su contenido trascendiera, pues en sus páginas yacían secretos que podrían derribar carreras, alianzas y quizás imperios. «Watson», afirmó Holmes, «el valor de ese pergamino reside no en su material, sino en su contenido. Una verdad oculta en tinta y sangre que algunos estaban dispuestos a proteger a cualquier precio». Revisamos de nuevo las notas del embajador, donde una frase insistente y enigmática llamaba la atención. «La firma en la sombra no perdona errores». Este indicio, junto con el ardor reciente del documento falso, reforzaba la hipótesis de una conspiración tejida con precisión y miedo. Holmes consideró también las posibles consecuencias políticas y personales de la carta, y cómo el miedo a su divulgación podía explicar no solo la muerte de Wingrove, sino la cadena de silencios que se había desplegado alrededor del Palacio Chernin. «No estamos ante un simple asesinato, sino ante la ejecución de un pacto ominoso», concluyó. «Y la carta, más que un papel, es la llave de esa cerradura». Mientras reflexionaba sobre la creciente complejidad del caso, no pude evitar preguntarme si ciertas verdades, por más que deseables para la justicia y el conocimiento, debían permanecer ocultas, sepultadas bajo capas de olvido y prudencia. ¿Es acaso un acto de sabiduría preservar el silencio cuando el pasado amenaza con fracturar el presente? ¿O acaso negamos por miedo la verdad que podría redimirnos? Estas preguntas quedaron flotando en mi mente mientras Holmes, imperturbable, continuaba su análisis, ajeno a las dudas que la conciencia me imponía, convencido de que la justicia, en su forma más pura, reside en la búsqueda incansable de la verdad. No fue casualidad que Holmes eligiera una cripta desconsagrada del palacio para la confrontación que nos aguardaba. La atmósfera de aquel recinto, ajena al bullicio del mundo exterior y saturada de ecos silentes, parecía reverberar con la solemnidad y el peso de lo que estaba a punto de revelarse. Era un escenario apropiado para un acto que se asemejaba a una confesión y a un juicio en una sola ceremonia. Sebastian Rook, el segundo secretario británico, llegó con la compostura de quien ha aprendido a ocultar sus temores tras una máscara impasible. Pero bajo esa fachada, Holmes y yo pronto percibimos que la tensión comenzaba a erosionar su defensa. Era como si la bóveda misma absorbiera las palabras no pronunciadas
y las proyectara como sombras alargadas que esperaban ser iluminadas por la verdad. Holmes, con una voz tranquila pero firme, expuso las evidencias acumuladas, guiando al joven diplomático a través del laberinto de sus propias contradicciones. Rook escuchaba sin interrumpir, consciente de que el tiempo para las evasivas se había agotado. En aquel silencioso recinto, cada palabra adquiría un peso que ningún salón diplomático podría ofrecer. Era el inicio de una confrontación no solo con hechos, sino con las heridas que el pasado había infligido y que ahora reclamaban justicia o redención. Holmes sabía, como siempre, que no bastaba la lógica. Hacía falta penetrar en las fibras morales y emocionales de aquel hombre para descubrir la verdad que se ocultaba detrás de la máscara. Hasta ese momento, yo había considerado a Sebastian Rook un joven diplomático convencional, eficiente en su trabajo pero sin brillo ni oscuridad aparente. Sin embargo, al verle en aquella cripta, la impresión cambió. La tensión que irradiaba era palpable, y su rostro, que hasta entonces había permanecido imperturbable, comenzó a mostrar fisuras insospechadas. Sus ojos, esquivos y fugaces, traicionaban una tormenta interior, un conflicto que la fachada nunca había dejado entrever. El joven parecía debatirse entre la lealtad hacia un padre deshonrado y la sombra de un acto irreversible, esa acción que ahora le ponía frente a Holmes y a la justicia. Holmes no perdió detalle. Observaba cada tic, cada pausa, cada palabra vacilante. Sabía que en esos detalles residía la clave para desentrañar la madeja del resentimiento y la venganza. Con su habitual mezcla de precisión y humanidad, le ofreció la oportunidad de hablar, no solo para confesar hechos, sino para exponer las raíces de su dolor. El rostro del asistente ausente ya no era solo una máscara diplomática, era el reflejo de un alma que cargaba con heridas profundas, heridas que le habían moldeado en silencio y que ahora emergían, impelidas por el peso de la verdad. Frente a Holmes y a mí, Sebastian Rook comenzó a relatar con voz firme pero cargada de emoción contenida la historia que había marcado su vida. Su padre, hombre honorable, había sido destituido años atrás por Sir Albert Wingrove, un acto que no solo había destruido una carrera, sino que había manchado el honor familiar, sembrando una herida que el tiempo no logró sanar. Rook habló de una venganza cultivada con paciencia y frialdad, un resentimiento que se había ido gestando en las sombras, oculto a los ojos de sus superiores, pero que había guiado cada uno de sus pasos hasta aquella fatídica noche. No era un acto de pasión desbordada, sino la culminación de un cálculo medido, impulsado por la creencia de que la justicia institucional había fallado. Holmes escuchaba, absorbido por cada palabra, no solo analizando la lógica, sino comprendiendo la dimensión humana del crimen. Con una mirada profunda, señaló que la línea entre justicia y venganza era tenue y a menudo difusa, y que aquel acto, aunque condenable, debía entenderse en el contexto de un daño mayor, no resarcido por los mecanismos del Estado. La confesión no solo reveló el motivo oculto tras la muerte de Wingrove, sino que nos llevó a cuestionar los límites de la ley, la ética y el honor. En aquella cripta silenciosa, la verdad dejó de ser solo un enigma para convertirse en un dilema moral que desafiaría a cualquiera. Holmes, con esa mirada penetrante que siempre parecía escudriñar más allá de lo evidente, expuso ante mí una conclusión inquietante. Václav Zeleny, el escultor bohemio que habíamos conocido días atrás, no era simplemente un artesano dedicado a su oficio, sino un hombre cuyas manos habían servido a una causa mucho más oscura. Según reveló Holmes, Zeleny había sido sobornado para facilitar el acceso al tejado, un acceso oculto tras una pared restaurada, y que fue el punto exacto desde donde se consumó el crimen, sin que nadie lo oyera ni lo viera. La ausencia de testigos no es fruto de la casualidad, Watson, dijo Holmes con voz grave.
Es la obra de alguien que comprendió la necesidad del silencio absoluto, y para ello contrató a quien podía abrir puertas sin ruido, sin levantar sospechas. La sutileza del plan, la participación del escultor y la complicidad tácita de quienes habitaban el palacio componían un cuadro donde la traición no era un acto aislado, sino un entramado cuidadosamente tejido en las sombras. Mientras Holmes detallaba esta parte de la trama, comprendí que cada piedra restaurada, cada muro sellado, era parte de una arquitectura no solo física, sino moral, donde el crimen se escondía bajo la apariencia de la normalidad. La confrontación definitiva con Sebastian Rook se llevó a cabo bajo el peso de la solemnidad que impone una cripta desconsagrada, un lugar elegido no por azar, sino para hacer eco a las verdades ocultas. Rook, hasta entonces, reservado y frío, comenzó a resquebrajarse cuando Holmes lo enfrentó con las evidencias. En un gesto que sorprendió incluso a mí, Rook no negó su responsabilidad. Al contrario, la asumió con la gravedad de quien se sabe juez y parte de una justicia que trasciende la ley escrita. ¿Acaso la justicia de los hombres es la única que cuenta?, preguntó, citando con voz firme a Séneca. A veces, la venganza es el acto más justo cuando la ley ha errado. Holmes, lejos de condenarlo de inmediato, escuchó con atención aquella defensa filosófica. «Entiendo su argumento, señor Rook», replicó con su claridad habitual, «pero la justicia humana no puede ser subordinada al resentimiento personal sin caer en la anarquía moral». El diálogo se tornó entonces en un duelo intelectual donde se debatían los límites entre el derecho, la ética y la pasión humana. Rook, marcado por la humillación familiar y la sed de revancha, defendía su acto como un ajuste necesario. Holmes, con serenidad inquebrantable, respondía con la defensa del orden y la ley no escrita que debe gobernar nuestras acciones. Holmes permaneció pensativo tras aquella confrontación, como si las palabras de Rook hubieran encendido en él una reflexión más profunda que el mero análisis lógico. «Watson», dijo finalmente, «la ley escrita es una guía indispensable, pero no absoluta. Existen leyes no escritas, fundadas en el honor y la conciencia, que rigen más allá del código y el tribunal». Su mirada era grave y serena, como si tratara de encontrar en la penumbra de la justicia una luz que no cegara, pero iluminara lo suficiente. La delgada línea que separa el crimen de la redención es tan frágil como la voluntad humana, añadió. Y en esta historia no es solo la ley lo que está en juego, sino la integridad de quienes somos y de lo que aceptamos como justo. Sentí, en ese momento, que Holmes no solo juzgaba un hecho, sino que meditaba sobre la naturaleza misma del hombre y la complejidad de sus motivaciones, consciente de que en el fondo de todo misterio se encuentra un dilema ético que no siempre tiene respuestas claras. Mientras la sombra de la verdad se desplegaba, comprendí con melancolía que, aunque el crimen había sido resuelto, su eco reverberaría más allá de los muros de aquel palacio y las páginas del expediente, porque la verdad, como la sangre noble, no siempre fluye en líneas rectas ni encuentra justicia inmediata. Y así, entre la reflexión y el silencio, quedó sellado el destino de aquel acto que, en su complejidad humana, había desafiado la lógica y el orden, dejando en nosotros la certeza de que algunos enigmas no se resuelven, sino que se llevan consigo una parte de quienes los investigan. Nuestro retorno a Londres transcurrió bajo el manto gris y húmedo de una niebla que parecía emular, con cruel precisión, la opacidad moral que había teñido nuestra investigación en Praga. A través de la ventanilla del tren, el paisaje se deslizaba entre sombras difusas, árboles fantasmales y ríos que no reflejaban más que la ausencia de claridad. Era como si la naturaleza misma se mostrara reacia a desvelar aquello que habíamos descubierto, envolviendo en su bruma las certezas y dejando en su lugar preguntas que aún pendían en el aire. Holmes permaneció casi inmutable, su mirada fija y distante,
como si ya procesara las implicaciones más allá del mero hecho criminal. Yo, en cambio, sentía cómo la resolución de aquel enigma no había disipado la tormenta interior, sino que la había desplazado hacia un terreno aún más escabroso, el de la diplomacia y la ética, donde las verdades absolutas son escasas y las sombras abundan. ¿Es esta la justicia, Holmes?, pregunté en un susurro apenas audible. ¿Resolver un crimen para que todo siga igual y quizá peor? Él giró hacia mí una expresión que mezclaba la ironía y la reflexión. La justicia, Watson, es a menudo una concesión al equilibrio, no una victoria absoluta, y en ocasiones la verdad más incómoda es la que permanece oculta tras cortinas de silencio y conveniencia. Mientras el tren avanzaba entre la bruma, comprendí que aquel regreso no era un retorno a la calma, sino el inicio de un nuevo capítulo donde la sombra de lo descubierto se extendería mucho más allá del Palacio Chernin. De vuelta en nuestro habitual refugio de Baker Street, la atmósfera recuperó una aparente normalidad, solo alterada por el leve silbido de la tetera que anunciaba la llegada del té, infalible compañero de nuestras largas noches de reflexión. Sin embargo, la tranquilidad era engañosa, pues justo en aquel instante, una visita oficial interrumpió la quietud. Un emisario del ministerio hizo entrega de un paquete cuidadosamente sellado, cuya procedencia y destino parecían envueltos en una discreción casi ceremoniosa. En su interior reposaba la carta auténtica, el documento cuya existencia había desencadenado toda la cadena de eventos y cuyo contenido, pese a su gravedad, debía permanecer inaccesible para el ojo público. «No habrá preguntas», comentó Holmes, rompiendo el sello con la delicadeza de un cirujano. «No habrá firmas ni registros oficiales. Este papel, como muchas verdades incómodas, ha sido destinado a dormir en los archivos, sellado con el consentimiento tácito de quienes prefieren el equilibrio al escándalo». Mientras leía con atención, Holmes reflexionaba en voz baja sobre la naturaleza de la verdad y el poder, sobre cómo algunos documentos no están hechos para ser leídos, sino para existir como herramientas de control y silenciamiento. El silbido de la tetera volvió a llenar la estancia, y con él la certeza de que, en el mundo que habitamos, la verdad es un lujo que pocas veces puede permitirse brillar sin sombras. En el transcurso de nuestros días finales en Londres, no pude sustraerme a la inquietud que me embargaba al contemplar la majestuosidad de aquellos salones dorados, donde se dirimen los destinos no solo de naciones, sino de hombres y legados. ¿Qué verdades, me preguntaba, mueren silenciosamente entre esas paredes que aparentan grandiosidad, pero que resguardan sombras insondables? Holmes permanecía en contemplación junto a una ventana, su perfil recortado contra la fría luz del atardecer londinense, como si la ciudad misma le susurrara secretos apenas audibles para el oído humano. En su silencio, que yo reconocía como la prelación de un discurso profundo, parecía escuchar los pensamientos no expresados de aquella urbe, su historia, sus traiciones y sus pactos invisibles. «Watson», dijo al fin, volviéndose con la seriedad que le es natural, «en esos salones se decide más con gestos callados que con discursos grandilocuentes. El silencio es la lengua que domina la diplomacia. Las palabras son, en muchas ocasiones, meros adornos para lo que nunca se dirá». Su reflexión me dejó con la impresión de que, por encima del crimen que habíamos investigado, se desplegaba una trama aún más vasta, tejida con hilos de discreción y conveniencia. Holmes, con voz medida y mirada intensa, expresó lo que yo también había comenzado a intuir, que la muerte de Sir Albert Wingrove no fue únicamente la caída trágica de un individuo, sino el desplome simbólico de algo mucho más grande y complicado. «La muerte del embajador», comentó, «representa también la caída de un pacto secreto, de un linaje diplomático que se había sostenido en sombras y medias verdades. No solo se perdió una vida,
sino un ideal de diplomacia basado en la ilusión de alianzas eternas. Me habló de cómo los grandes imperios, como el austrohúngaro o el británico, habían tejido durante siglos una red de acuerdos que mantenían un frágil equilibrio, a menudo quebrado por intereses ocultos y ambiciones personales. Este caso, Watson, es un recordatorio sombrío de que la historia oficial suele ocultar las fracturas reales que amenazan la estabilidad. La caída del embajador es también la caída de esa ilusión imperial, ese espejismo que sostiene la paz aparente. La profundidad de su reflexión me hizo comprender que nuestra investigación no había desentrañado solo un asesinato, sino una verdad incómoda sobre el poder y sus sombras. Aquella noche, mientras la chimenea permanecía apagada, Holmes y yo nos sentamos a dialogar sobre la naturaleza de la verdad, esa entidad huidiza que nunca se proclama con estridencia, sino que se filtra con lentitud y discreción. La verdad, Watson, empezó Holmes, no es un estandarte que se alza con fervor, sino un susurro que se infiltra en la conciencia. No se grita, sino que se insinúa. Compartimos impresiones sobre cómo, en casos como aquel, la búsqueda no radica en hallar certezas absolutas, sino en discernir las señales ocultas entre el ruido de la falsedad y el silencio. Lo que hemos descubierto, añadió, es apenas un fragmento de un tejido mucho más vasto. La verdad completa podría desestabilizar más que iluminar. Le escuchaba, consciente de que su sabiduría no solo se aplicaba a la resolución de crímenes, sino a la comprensión del mundo y sus sombras. En última instancia, concluyó, nuestro deber es perseguir esa verdad con la mente fría y el corazón preparado para la realidad, por dura que ésta sea. Así, en el crepúsculo de aquella jornada, comprendí que la justicia y la verdad a veces son entidades inalcanzables, destinadas a vivir en la penumbra de la duda y la interpretación. Al concluir esta crónica, permanezco con la convicción profunda de que algunos secretos, aunque no deban ser pronunciados en voz alta, merecen ser recordados en el silencio respetuoso de la memoria. Como testigo y narrador de estos sucesos, sé que la verdad no siempre es un faro que guía con claridad, sino un reflejo que se fragmenta y distorsiona, dejando en sus restos una lección para quienes se atreven a mirar más allá de lo aparente. Este caso me ha enseñado que la justicia rara vez es perfecta y que las líneas que separan el bien del mal, la verdad de la mentira, están dibujadas con tinta indeleble en las sombras del alma humana. Y mientras las brumas londinenses envuelven nuevamente Baker Street, guardo en mi espíritu la certeza de que, aunque algunos enigmas se resuelvan, otros permanecen, esperando pacientemente a ser redescubiertos por quien tenga la paciencia y el coraje para buscarlos. A veces, la justicia se oculta tras un velo de silencio que solo los valientes se atreven a levantar. ¿Crees que hay verdades que es mejor dejar enterradas? ¿O que el conocimiento siempre merece ser desvelado, sin importar el costo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará conocer tu opinión. Si esta historia ha despertado tu curiosidad, déjala un like, compártela con alguien que disfrute del misterio, y acompáñanos para seguir explorando juntos los enigmas que el tiempo no logra borrar.